Bueno, el mensaje de esta noche es ¿cómo sentirnos igual que nuestros semejantes? Es el título de hoy. Pero, ¿por qué este título? Porque la verdad es que a veces no nos sentimos iguales entre todos. Uno dice, sí, somos todos iguales ante Dios. Bueno, está bien, eso es el concepto. Pero la idea es, ¿nos sentimos iguales a los demás? Más, menos, no sé. Pero, ¿nos sentimos iguales? Porque decir que somos todos iguales es un concepto y es lo correcto. Pero el tema es cómo sentirnos según el concepto que entendemos correcto. Bien, entonces vamos a empezar por 1 Corintios 6, 10, donde Pablo, fíjense, exhorta a un joven pastor, no a un hermano de la iglesia, sino a alguien que se supone tiene mayor grado de responsabilidad, pero también, a pesar de tener un mayor grado de responsabilidad, es un hombre común y corriente y está sujeto a debilidades, a tentaciones como ustedes, como yo, como cualquiera de nosotros. Entonces, uno puede decir, no, pero es un pastor. Bien, sí, es correcto, y el llamamiento de Dios está sobre esa persona, tiene la investidura divina para ejercer esa función, ese don ministerial, pero eso no lo hace superhombre. No. Y en esto van a ver cómo Pablo primeramente exhorta a la iglesia, a la de Corinto, y después a Timoteo mismo, a que no lo desvaloricen o no lo tengan en poco, como nosotros habitualmente estamos habituados a comprender esto de tener por menos a alguien, tener en poco. Bueno, hay gente que tiene en poco a los demás o a alguien, pero pastor, eso no está bien. Bueno, ¿cómo sentirnos iguales? Ese es el punto, ese es el objetivo del mensaje. Dice Pablo a la iglesia y a nosotros, y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor, así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz, para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Tomamos asiento un ratito. Fíjense que Pablo le dice a la iglesia, miren que va a llegar Timoteo, bueno, asegúrense de que él esté tranquilo. En esto le está diciendo que él es un muchacho que no tiene toda la seguridad que tengo yo, pero hace el mismo trabajo que yo hago. Asegúrense de que él sea bien recibido, de que se sienta bien, se sienta acompañado, se sienta apoyado, a pesar de que era un pastor, pero eso no, insisto, no lo hace un superhombre, no lo hace un superdotado, sino que necesitó del apoyo de alguien que ya tenía experiencia y que había fundado la iglesia, ¿no? Para que lo respeten como tal. ¿Por qué? Porque aparentemente Timoteo, por lo que voy a leer luego, él era dado a tenerse en menos, a tener un menor valor de sí mismo y, consecuentemente, tener un menor valor de la investidura que posee. Si bien no te hace más o menos la investidura que Dios le da a un ministro, pero de alguna manera arrastra la actitud que tengamos a los demás a dar de menos a un pastor que a otro. ¿Por qué? Y porque a mí me parece que es menos. Yo lo veo más a él que a él, ¿no? Automáticamente lo decimos. O sea, no hace falta que seamos malos o muy buenos, sino que automáticamente nos sale una comparación y un nivel, y a alguien tenemos en más y otros en menos. Obviamente no estoy hablando de tener en más algunos verdaderos pastores y otros que no lo son, falsos, como la Biblia enseña que había muchos, que habría, que hay y que habrá. Obviamente no es lo mismo alguien que es falso y alguien que no lo es, no. Pero dentro de los que son, que ninguno de los que son superhombres, como Pablo no lo era, le dice claramente Pablo, él hace la obra como yo. O sea, él tiene la misma calidad que yo tengo para hacer las cosas de Dios. Bueno,
asegúrense, por favor, que nadie le tenga en poco, encamínenle a la paz, para que luego pase a verme, ¿no? Para estar conmigo nuevamente. Bien, cuando se dirige a Timoteo por este mismo asunto, en 1 Timoteo 4:12, fíjese que acá ya pasa un poquito más de tiempo, porque primera de Timoteo es una carta también que es un poco después, dice, ninguno tenga en poco tu juventud, pero también le dice, sino que sé ejemplo de los creyentes, en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Le dice, Timoteo, vamos, vos sos, recuerde que Timoteo estaba en un combate como nos pasa a todos, la persecución, la aparición de los judaizantes, de los que querían dar vuelta a la iglesia, los rebeldes, a veces vienen como pasa en todas las áreas. A veces pasa que se levanta el infierno contra una familia y parece que se asedian entre terceros en discordia, que aparecen ahí no sé cómo, o aparece un familiar con sus locuras, qué sé yo, o vecinos, no sé. A veces pasa con las iglesias, con las congregaciones, parece que se levanta un movimiento infernal que enferma las mentes, los corazones y enrieda todo y se complica todo. En las congregaciones pasa. Cuando uno habla con diferentes pastores, y sí, a nosotros nos pasó en el año, ya a nosotros nos pasó, y tuvimos una división, y tuvimos esto, y tuvimos lo otro, pero Dios, por su misericordia, nos fue encaminando, nos fue sanando y demás. Bueno, pasa en todos lados. Porque en todos lados hay hombres, porque en todos lados hay pecadores. Y en todos lados puede que haya personas que no se valoran lo suficiente como corresponde. Y Timoteo era un pastor, como digo, ¿no? Él le dice, sé ejemplo de los creyentes. A pesar de que sos joven, lo cual puede llevar a que muchos mayores en edad digan, no, pero este pibe que sabe. A veces pasa, ¿no? Este es un chico todavía. Acá no digo que sea chico, pero Timoteo no era un hombre maduro, de edad madura, lo que uno esperaría que un dirigente sea de edad madura y demás, ¿no? Pero vos, Timoteo, ocupate de lo tuyo, pero de ninguna manera te me bajes del lugar donde Dios te puso. No, ninguno tenga en poco tu juventud. O sea, no te dejes rebajar por los demás y asimilarlo como correcto, porque el hecho de que los demás te desprecien. Si los demás te desprecian, que te desprecien, pero vos no tomes como cierto ese desprecio. A veces pasa que cuando todo el mundo nos dice que algo está mal porque hacemos mal y resulta que lo que está haciendo bien sos vos y todos los demás estaban equivocados, resulta que por ahí le hiciste caso a todos los que estaban equivocados y vos que estabas haciendo las cosas bien, al final terminaste torciendo lo que estaba bien. Entonces Dios le dice, si yo te puse, si el presbiterio te ungió para que hagas este trabajo, hacelo porque Dios te mandó. No te fijes en la opinión de los demás. Eso es muy común. Usted sabe que en un mundo donde todos son opinólogos, imagínense ahora todo el mundo opinando de política ahora, como estamos este mes, ¿no? Bueno, y así, y de fútbol, cuando era Argentina, ¿no? Y así de otras áreas. Bueno, entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza, no descuides el don que hay en ti, el don de predicar, ¿no? El don del pastorado, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Fue una autoridad delegada y fue un don divino que se comunica a través del presbiterio, del grupo de ancianos y pastores que llaman al pastorado, una persona que tiene las capacidades, que se prepara para tal fin, que tiene las cualidades morales, las cualidades intelectuales, ¿sí? Y las cualidades que se reflejan de manera práctica en la iglesia donde está. Bien. Fíjese que aquí hay una mirada de abajo, por lo que sería el estándar, ¿no? Lo correcto, digamos. Pero ahora no es lo que le pasa a la mayoría. La mayoría tiende a rebajar a los demás. De alguna manera como que tendemos siempre a buscarle la vuelta para mirar el pecado ajeno de manera tal que nuestros pecados no se vean tanto y los males ajenos más. Entonces siempre como que sentimos que somos capaces en un área, nosotros nos paramos en ese área, en esa cualidad, en ese talento, en ese don, y decimos, bueno, yo porque lo hago bien, o yo porque sé esto, o yo porque sé lo otro. Bueno, eso es lo más común que nos pasa. Si no, fíjese usted como, revean un poco la historia de su vida, saquen un poco el carretel y vean el pasado, como no te pasó en algún momento que tuviste un poco a alguien que no hacía las cosas como vos. Pero por ahí en otras áreas es mucho mejor que vos o que yo, nosotros dos juntos. Bueno, la mirada
para los hijos de fe, o sea, nosotros, nos ayuda una correcta mirada, la de un hijo de fe, ¿no? La de un hijo de Dios, nos ayuda a mirar nuestro comienzo en esa fe. ¿Cuál es la mirada que tengo que tener, pastor? Bueno, la que en Isaías 51 es la que Dios muestra que deberíamos tener a partir de que Él nos muestra de dónde fuimos sacados. Y dice así: oídme, los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová. ¿A quién se está refiriendo? A los creyentes. Mirad a la piedra de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Fíjense que habla de rocas. ¿Cuánta vida tiene una roca? Ninguna. Es un material inerte, absolutamente. Sin embargo, Dios lo utiliza para mostrar la transformación que puede hacer a partir de una roca muerta, inmóvil, que no tiene para nada ni una partícula de vida. Dios la puede convertir en un ser vivo. De hecho, Él usa esta figura, la de las piedras, para en el Nuevo Testamento hablar de cómo se edifica la iglesia como piedras vivas. ¿Cómo una piedra no puede estar viva? Bueno, en las manos de Dios sí. Claro, es una ilustración, sí, bueno, pero es lo que acontece en la realidad espiritual. Nuestras vidas no son, sino vivimos biológicamente, pero espiritualmente estamos muertos. Y los muertos están remuertos, y es lo mismo que una roca. Igual, de todas maneras, esto lo podemos comprobar. Vaya a un cementerio y vea las lápidas. ¿Qué diferencia entre la lápida y el que está debajo? En términos de vida, ninguna. Lo mismo piedra que la lápida que el que está debajo. No hay ninguna diferencia en términos de vida. Evidentemente, ¿no? Bueno, entonces los que oyen a Dios, los que siguen la justicia, los que buscan a Jehová, evidentemente son gente de Dios. Bueno, les dicen, miren a la piedra de donde fueron cortados y al hueco de la cantera donde fuisteis arrancados. Y ahora dice, a dónde llega, ¿no? Mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz, porque cuando no era más que uno solo, lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. Cuando no era nada, Abraham no era nada. Usted sabe que Abraham era grande, viejo ya, dice la Biblia, 100 años. Sara también, 90 años y tuvieron un hijo. Sara, además, era grande y estéril de cuna, que era recontra imposible. Es la figura de la roca. Efectivamente, no hay forma de tener vida a partir de una mujer grande y estéril. No hay forma. La medicina te va a decir, no hay forma. Es que no hay forma, excepto que Dios intervenga. Bien, y eso es lo que quiere Dios que veamos. Que miremos de dónde fuimos sacados, que cuando no era más que uno solo, lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. Diciendo, miren en lo que terminó Abraham. Miren lo que llegó a ser el pueblo de Dios a partir de un solo matrimonio, que yo llamé, que yo bendije y multipliqué. Ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso. Y su soledad en huerto de Jehová, se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Esto, por supuesto, es para Israel primeramente, pero sin lugar a dudas, para todo aquel que es hijo de Abraham por la fe. Nosotros somos de la fe de Abraham, dice el Nuevo Testamento. Entonces somos de la misma tipo, porque Abraham, a partir de él sale la nación hebrea. Pero convengamos que la ley viene mucho después de, sepamos o sabemos que la ley de Moisés, la que ya conforma el nuevo pacto, está mucho después del pacto que Dios hace con Abraham, mucho después. Más, un montón de años. Milenios. Bueno, así dice Dios que debemos mirar para atrás. Mira ahora, mírate vos. ¿De dónde te sacó Dios? ¿Qué te sacó? ¿De una nube? ¿Te sacó de un arbolito de Navidad? ¿De una caja de perlas? ¿De una caja de piedras preciosas? Digamos, te sacó de un convento de gente santa.
¿De dónde te sacó Dios? Dios nos sacó de la cantera, de la roca, de donde no hay vida. Eso quiere decir. No teníamos religión, teníamos creencias, pero ni la religión ni las creencias dan vida eterna. Entretienen, nos hacen creer cosas y en realidad continuamos en la misma condición espiritual, porque si Dios no nos hace nacer de nuevo, ni modo que el ser humano pueda hacerse nacer de nuevo a sí mismo. Siempre Dios, ¿por qué usa la figura del nuevo nacimiento? Porque simplemente es lo que refleja o lo que ilustra lo que usted y yo no pudimos hacer. ¿Usted pudo decidir cuándo nacer? No. Así tampoco podemos decidir nacer de nuevo. Bueno, yo cuando quiera voy a nacer de nuevo. No, si Dios no quiere, no va a nacer de nuevo nadie. Nadie. Solamente por voluntad ni de carne ni de varón, sino de Dios, como dice Juan 1, ¿verdad? Entonces esto nos ayuda a bajarnos que ¿de dónde salimos todos? ¿De la cantera más linda o de la cantera más fea? De la misma tumba, digámoslo así. Todos salimos de entre los muertos, hermano. Entonces ya ves cómo eso nos ayuda a ver a nuestros semejantes. Ay, ¿de dónde sos vos? De la cantera. ¿Y yo? También de la cantera. ¿Y vos? De la cantera. ¿Y vos de qué cantera? De la otra. Somos todos de la cantera. ¿Te das cuenta? Que nadie en realidad tendría que sentirse más, porque es Dios el que hace la obra y el Dios el que hace el proceso transformador. Esto nos tiene que ayudar, hermanos, para evitar eso que todos los seres, me incluyo, por eso todos los seres humanos somos tendientes a menospreciarnos o infravalorarnos o sobrevalorarnos, ¿no? Por otro lado, sabiendo esto de dónde nos saca Dios, hay otra cosa también que nos va a ayudar a manejar esto de cómo sentirnos iguales a nuestros semejantes. Sabemos que todos, dijimos, ¿no?, al principio, ¿no?, que todos somos iguales ante Dios. Eso conceptualmente lo sabemos, pero a veces no sentimos eso. Entonces, para evitar sentir lo incorrecto, tenemos el concepto o el conocimiento o la conciencia de la maldad que trae la soberbia, y eso nos va a ayudar. Miren, Proverbios 21:4. Altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. Entonces, cuando yo miro a alguien con altivez, ¿qué significa? Que lo miro por encima de mí. Altivez de ojos, ¿qué significa? Que yo miro desde arriba a la persona. No significa visualmente que tengo un problema, sino que tengo una especie de sentido de superioridad. O en un área, pero a veces pecamos sin darnos cuenta. Pero debemos saber que sentirse y no ser es pecado. Y hermanos, esto debemos usarlo para batallar en nuestros corazones. Porque estamos tentados, más cuando nos va medio bien en algún área, o cuando somos medio buenos en un área, y más aún en la piedad, tenemos cualidades. Tenemos que tener cuidado, porque el que está firme, mire que no caiga. El Señor nos advierte en este sentido. Mire que el sentirse firme no es garantía de permanecerlo, o permanecer en esa condición. Proverbios 16:18 dice, para advertirnos, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. O sea que cuando vos ves que alguien empieza a levantarse a sí mismo o sentirse más bueno que los demás, está a punto de ser derrumbado. Si decir, mira, esto no va a terminar bien. Esto no termina bien, no termina bien, no termina bien, no termina bien, no termina bien. Segundo, pero va muy alto. ¡Pah! Terminó cayendo en su propio pecado. Eso es lo que nos debe dar temor. Temor no por el orgullo de otros, sino por nuestro orgullo, hermano. ¿Saben por qué? Porque el orgullo de otros se siente, se ve cuando un corazón se va poniendo altivo, soberbio. En lo que no se ve, y eso es lo más terrible, es que el nuestro no lo vemos. Cuando nos vamos poniendo altivos o orgullosos o soberbios, sin querer nos vamos deslizando de a poquito. No lo vamos percibiendo. Por eso es tan preciso, tan necesario
continuamente reflejarnos en la Biblia, leerla habitualmente y reflejarnos en ella. ¿Sí? No olvidar que nuestra mente nos traiciona. El tema, ¿vieron que se puso de moda esta última década el tema de la autopercepción? Es un tema complicado, que es parte de, es la misma forma de pensar, es autopercibirse superior al otro. Hoy hay otras autopercepciones, más aberrantes todavía. Pero, por ejemplo, una chica con anorexia, ¿qué percepción tiene de sí misma cuando tiene 35 kilos, por ejemplo? Con 35 kilos. Que está gorda. Pero está gorda con 35 kilos, ni modo, porque el esqueleto pesa 35 kilos. Pero ella, ¿cómo se percibe o se autopercibe? Gorda. No, y tiene que... Ven cómo el ser humano es tendiente a esta clase de autopercepciones equivocadas. Imagínense sin Dios, sin una referencia. Termina uno en cualquier lado y se autorreferencia uno en uno mismo, termina siendo, no soy bueno de verdad, dice, ¿no? Pero me falta un poquito, pero poquito así. ¿No? Para ser perfecto. No, nunca seremos perfectos, pero falta poquito. No lo decimos, pero a veces nos autopercibimos así, que no hay nadie más que nosotros. Entonces les voy a hablar de algo que ya algunos conocieron. En el año 2000 se entregó un premio Nobel a dos psicólogos, Dunning y Kruger, ¿sí? Dos psicólogos que se pusieron a estudiar algo que en la Biblia no es para nada nuevo, ustedes saben, pero me gusta cómo los hombres se dan cuenta de cosas que después ni siquiera les sirven a los propios hombres. Pero bueno, son realidades que descubren a tanto médicos como científicos, como psicólogos, como especialistas. Descubren cosas que, por supuesto, para Dios no son novedad, porque Él mismo las hizo así y conoce también, por otro lado, nuestra tendencia al pecado. Dice este efecto que tiene que ver con... Ahora lo van a entender, les va a caer re simpático y se van a sentir, pero esto me pasó a mí, van a decir, o cuidado si te llega a pasar. Bueno, te vas a acordar de esta curvita toda tu vida, lo que te voy a decir ahora. Estos psicólogos, a través de diferentes investigaciones, como cualquier investigador, ¿no? De las que se hablará más adelante, concluyeron que las personas tenemos tendencia a pensar que somos mejores de lo que realmente somos en algunos aspectos sociales e intelectuales. ¿Cómo es que tendemos? Tendemos a pensar que somos mejores de lo que somos. Tendemos a pensar. En otras palabras, sobreestimamos nuestras capacidades y habilidades. Bueno, estos investigadores concluyeron, evaluando personas y conductas y mirando cómo se comportaban las personas y qué decían y cómo se describían a sí mismas, bueno, la persona al hablar, termina dibujándose. Y una persona que es hábil para leer, digamos, las palabras con el peso y la intención correcta, bueno, puede dar hacer una cierta evaluación, una correcta evaluación, o por lo menos bastante precisa, de lo que es el carácter o de lo que hay dentro de una persona. Porque de la abundancia del corazón habla la boca y el corazón se corresponde con las palabras siempre. Entonces uno sabe lo que hay dentro cuando habla. Cuando una persona no habla, la Biblia dice que aún el necio cuando calla pasa por sabio. Ahora cuando abrió la boca te diste cuenta. Por eso es preferible pocas palabras que muchas, porque en las muchas palabras no falta pecado. Entonces, que nuestras palabras sean las justas, ni más ni menos. Por otro lado, recuerdan lo de domingo, cuidado con el encendedor, ¿no? Cuidado con el encendedor. Bueno, las personas, ellos concluyeron 4 cosas básicas. Que las personas con pocas capacidades tienen tendencia a pensar que son mejores de lo que realmente son. Número 1. Tienen pocas capacidades, pero tienden a pensar, no, yo sé un montón. Bueno, dice, las personas con pocas capacidades no suelen, por otro lado, tener la habilidad para reconocer las habilidades de otras personas. Ellos concluyeron esto, ¿no? Que tienen pocas, pero también tienen poca capacidad para ver el talento ajeno. Eso concluyeron ellos, ¿no? Las personas, en tercer lugar, con pocas capacidades no son capaces de ver que realmente no son tan buenos como se piensa. O sea, no tienen la capacidad de ver
el punto en que se encuentran, no lo tienen en general. Y 4, cuando estas personas con pocas capacidades se entrenan para aumentar estas capacidades, tienen más facilidades para ver que previamente eran incompetentes. O sea, en la medida que vos te capacitás, estudiás, investigás, practicás, ensayás, te comenzás a dar cuenta que en realidad no sabías nada. Bien, esto Dunning y Kruger lo graficaron en un par de ejes cartesianos. ¿Ustedes recuerdan en la escuela que son eje cartesiano? Bueno, un eje que representa el tiempo y otro eje que representa en este caso la autopercepción de la competencia, ¿no? Yo soy capaz, ¿cuánto me percibo de lo que soy capaz? Yo tengo una autopercepción, soy tan capaz, soy capaz 1, vamos a ponerlo en número, soy capaz del 0 al 10. Muy capaz 10, nada capaz 1 o 0. Bueno, por otro lado, el nivel real de la capacidad o la competencia para llegar a algo. Bueno, el nivel real es 0 o el nivel real es 10. Bien, entonces ahí ven que conforme la persona se va avanzando en el tiempo, ¿no? En la medida que se capacita o que crece en la práctica de lo que hace, responsablemente se pone a trabajar y a perfeccionar la capacidad que Dios le dio y tiene. Dice que en el primer momento la persona se autopercibe, fíjense, de repente, de un momento a otro estudió algo, tiene una cosita, descubrió que tiene un talento, ejerce una autoridad y una capacidad, la ejerce, muestra y cree que sabe un montón. O cree que no hay nadie tan bueno como él. Entonces hace le llaman ahí en esa curva la cima del monte de la ignorancia. O sea, la persona cree que es Gardel cantando. Pero no llega ni al 10%. Bueno, esa es la realidad. ¿Por qué? Porque tiene un nivel de competencia real muy bajo, 1, en realidad que sirve para cantar el 10% de Gardel, pero piensa que canta como Gardel casi. ¿Se dan cuenta? O por ejemplo, hay personas que ven 2 o 3 videos en YouTube o estudian, hacen un cursito de teología y ya no hay nadie que les discuta nada, porque se piensan los teólogos de Sudamérica. Piensan que saben, no me discutan, mirá, yo hice un curso, no, nosotros somos cristianos preparados, altamente especializados en Biblia, y en realidad tuvo un cursito de 5 semanas. Pero la persona se autopercibe que sabe un montón y empieza a enseñar como si supiera. El problema es que mete la pata porque la autopercepción que tiene es muy alta. Dice, no, yo soy altamente cualificado para esto. Sí, yo me preparé como 5 clases. Claro, no, si lo ves así, decís, pero es retonto. Pero el tema es que la realidad es que con 5 clases no hacemos nada, pero la autopercepción que tenemos es gigante. Pero ahí Dunning y Kruger lo denominan como la cima de la ignorancia, el monte de la ignorancia. Bueno, conforme uno se va capacitando realmente, sigue estudiando, sigue preparándose, se empieza a dar cuenta que en realidad no sabe nada. Se da cuenta que el océano de conocimiento es un montón, que las capacidades que otros demuestran realmente son sorprendentes y yo nunca puedo llegar a eso. Entonces entra a entrar en lo que se denomina el valle de la desesperación. No sé nada y aún no sé nada. Pero ya sabe un poco más que antes, pero en realidad se da cuenta que no sabe nada todavía. Y eso lo descubrieron Dunning y Kruger en el comportamiento de las personas que en la medida que se van preparando van sincerándose y van autopercibiendo lo correcto. Bueno, y después viene, en la medida que se sigue preparando la persona, empieza el camino a saber realmente, a estar verdaderamente capacitada para ejercer una función, para enseñar, para tocar, cantar, bailar, no sé, lo que quiera, pintar, escribir, volar un avión. ¿Se imagina una persona que se autopercibe piloto? ¿Usted viajaría en ese avión? ¿Usted viajaría en ese avión? O una persona que diremos, vamos a ver, que dentro del marco de lo legal, un médico recién recibido,
Dice, bueno, vamos a empezar, esta es mi primera operación, gracias a Dios. ¿Le gustaría usted ir en esa mesa de operación? Dale, dale nomás, y ya estás recibido, ahora tenés el carnet, tenés la matrícula, ya está. Tal caso paga el seguro. ¿Me explico? O sea, cualquier médico podría, a veces pasa, ¿no? Que a algunos médicos se les sube el humo a la cabeza y en realidad, sí, es cierto, se han capacitado y legalmente habilitado para ejercer la función, pero la realidad es que le faltan años de experiencia y le falta consultorio y le falta quirófano y le falta paciente y le falta instrumento y le falta capacitación y le faltan conferencias y le falta un montón de cosas. Pero la persona se puede autopercibir. Entonces, cuidado con Dunning y Kruger. No, con ellos no, con vos, con cada uno de nosotros. Que no sea que estemos nosotros en la cima del monte de la ignorancia y nos estemos autopercibiendo allí como que somos los grandes conocedores de la Biblia. En realidad conocemos 3 versículos de memoria. Cuidado. Porque eso nos va a dar una sensación de que somos superiores a otros cristianos, que tenemos ciertas nosotros capacidades extraordinarias y en realidad no sabemos lo que deberíamos saber. ¿Qué le parece el dibujito ese? ¿Se lo va a acordar? Bueno, simplemente volvamos al principio, donde todos somos iguales. ¿Recuerda la cantera? Sí, recuerda la cantera. Sí. Romanos 3:22 dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Debemos arrancar de ahí, hermanos, que todos hemos pecado humanamente y estamos todos fuera. Estamos todos, antes de ser creyentes, en la roca, en la cantera. Bueno, pero Dios me escogió antes de la fundación del mundo. Correcto, está bien. Pero el hecho de que Dios te haya escogido no te hace un ser superior a los demás. No, ni a mí, ni a nadie. Y el hecho de que tengamos una capacidad, un don, un talento, nunca, nunca, nunca lo utilices para sentirte superior a otras personas. Nunca. Sino al contrario, como dice Pablo, según el don que ha recibido cada uno, úselo, ministrelo a los demás. ¿Ministrar qué es ministrar? ¿Es impartir una estrellita a los demás? No, ministrar es servir a los demás, nada más. Pasa que es una palabra evangélica a veces que se utiliza mucho, ¿no? Como que uno comunica alguna capacidad especial. No, bueno, servir a los demás es ministrar. Ministro es un servidor, en términos teológicos, en términos bíblicos. Entonces, cuando miramos de dónde fuimos cortados y que en definitiva los dones nos lo dio Dios para que nos sirvamos, ¿de qué nos podemos jactar? ¿De qué? Nada. O sea, solo nos jactaríamos, según vimos en la curva, si ¿qué? Si tenemos una autopercepción errónea de nosotros mismos. Creemos que por el hecho de que nos hemos hecho algo, hemos conocido algo que los demás no conocen. No sé, recuerde esta frase, ¿no? Que siempre la repetimos con mis hijos, que nosotros, los que sabemos algo, no sabemos más que los demás, sino que lo sabemos antes. Porque los que estudien van a saber después lo mismo que sabemos nosotros. Entonces, no es una cuestión de altura, sino una cuestión de diferencia de tiempo. Lo que hoy yo sé, lo enseño y el que escucha y aprende lo repetirá después. Y así sucesivamente. Entonces nos hace entrar en la misma recta de acción y nunca sentirnos superiores a los demás. Esto nos va a ayudar mucho, hermanos, porque antes de la caída está la altivez de espíritu. Antes de la soberbia, después de la soberbia viene estar arruinado. Entonces, antes de entrar en soberbia, obviamente podemos prevenir la soberbia, y claro que sí. ¿Cómo ustedes prevenirían la soberbia? Simplemente sintiéndose igual a los demás. Es más, la Biblia enseña que entre hermanos debemos considerarnos como que los demás son superiores a nosotros mismos. Entonces, de esa manera, ¿qué nos estamos asegurando? ¿Que estamos disminuyendo en autoestima? No, nos estamos asegurando que nos metemos abajo del otro. Es una práctica saludable contra la tendencia natural de nuestra carne a creernos ciertos ejemplares excelentes. Es cierto que hay gente que tiene talentos más que otros, eso es verdad. Hay gente que
como dice con la infina, no parece que anda mejor. Bueno, no, hay gente que anda mejor en lo que hace y hay otros que no tanto. Ahora, el que anda mejor no debe entenderse superior al otro, sino como inferior, aunque como el Señor hacía, Él era Señor y Maestro y se ponía al servicio de los demás. Eso es el punto que nos va a, recordemos el título, a hacernos o ayudarnos a sentirnos iguales que los demás. Y finalmente, en Romanos 12:3, se nos manda a justamente a equilibrarnos, que es con lo que cierro el mensaje de hoy, ¿no? Dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, o sea, ¿a quién? A cada uno de nosotros, a todos, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, con sentido común, en términos bíblicos, está diciendo eso, ¿no? Que nadie intente pasar por encima del otro, no. Tampoco se hagan los super humildes o los super humillados o los super servidores, no. ¿Qué dice? Con cordura, simplemente con sentido común, iguales, ¿de dónde? Y somos todos pecadores, En la iglesia, ¿cómo puede ser? Y somos todos pecadores. Sí, pero se portó mal, sí, se portó mal, pero, a ver, somos todos pecadores, hermano. Salimos todos del mismo lugar. Bueno, pero no se puede permitir, claro, no se puede permitir y habrá que ejercer una disciplina, pero, hermano, somos todos iguales. Si Dios no nos salva, nos vamos todos al mismo infierno. No hay dos infiernos para los buenos y infierno para los malos. Hay infierno para los pecadores. Entonces, por favor, Señor, ayúdanos a pensar de nosotros con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Esa medida, esa capacidad de creer, de entender la Biblia, bueno, según esa capacidad, manejémonos con eso, simplemente así. Amén. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a sentirnos igual que los demás, porque por ahí usted sabe que todos somos iguales, pero a veces nos cuesta, a veces alguno puede ser un Timoteo por acá, puede, pero no es la mayoría de los casos, porque la verdad es que la tendencia es otra, no por nada la Biblia remacha mucho más lo otro que lo primero, ¿no? Entonces vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Oramos, cerrá los ojitos, ponete de pie. Vamos a pedirle a Dios. Padre querido, cuán frágiles somos, cuán débiles como seres humanos. Cuánto necesitamos, Señor, que tú nos transformes más y más. Ayúdanos a salir de ese pico de ignorancia y caminar hacia el conocimiento pleno. Ayúdanos a no menospreciarnos, mucho menos a menospreciar a nuestro prójimo, sino que al contrario tengamos en alta estima a nuestros hermanos, a nuestros líderes, a nuestros ministros, a los que son pastores, colaboradores, pero que al mismo tiempo nos amemos fundamentalmente, que si hay algo que tengamos entre nosotros es el amor de Dios. Amor por el cual nos mantendremos unidos, queridos, sostenidos, encaminados y cuidados. Ayúdanos a despojarnos de toda soberbia, insensatez, autosuficiencia, orgullo y a considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. Y esto todo te lo pedimos para tu gloria, Padre. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén, amén y amén.